Con ustedes Kirtop y estos son 100 hechos sobre el pasado que es imposible explicar. Los objetos metálicos de la cueva La Maná en Ecuador han atraído la atención no solo de arqueólogos, sino también de aficionados a lo místico y la ufología durante muchos años. La historia sobre los hallazgos de objetos metálicos en estas cuevas está envuelta en misterio y misticismo. Según las leyendas, en La Maná se encontraron placas metálicas en las que están grabados símbolos que recuerdan a esquemas modernos, mapas e incluso planos técnicos. Estos hallazgos se convirtieron en la base para hipótesis sobre la existencia de civilizaciones desconocidas en un pasado remoto, de una civilización desconocida que poseía tecnologías altamente desarrolladas, o sobre contactos de antiguos humanos con seres extraterrestres. Los partidarios de estas teorías afirman que símbolos tan complejos y detallados no pudieron haber sido creados con herramientas primitivas y deben ser evidencia de conocimientos más avanzados. Algunos investigadores incluso sugieren que las placas podrían haber servido como mapas del cielo estrellado o como instrucciones tecnológicas dejadas por extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los científicos son bastante escépticos respecto a estos hallazgos. No hay pruebas convincentes de que los objetos metálicos de La Maná realmente pertenezcan a tiempos antiguos. Algunos expertos señalan posibles rastros de procesamiento moderno del metal y la falta de correspondencia de estos artefactos con los estilos y tecnologías conocidos en el antiguo Ecuador. Además, no existen dataciones confiables ni contextos sobre el hallazgo de estos objetos, lo que pone aún más en duda su autenticidad. Los arqueólogos creen que estos artefactos pudieron haber sido creados en un periodo posterior, posiblemente como parte de una mistificación o para atraer turistas. Por lo tanto, a pesar de lo fascinante y misteriosa que resulta la historia sobre los objetos metálicos de las cuevas de La Maná, su origen y significado siguen siendo cuestionables. La historia de las cuevas de La Maná es un ejemplo de cómo los mitos y las leyendas pueden entrelazarse con la realidad, creando relatos fascinantes pero a menudo poco fiables sobre nuestro pasado. El cuerno de unicornio. Permítanme presentarles la vida del unicornio medieval. Esta criatura, aunque es mítica, se enfrentó a un trato cruel por parte de la humanidad. La gente cazaba unicornios por sus cuernos mágicos, que según las creencias poseían propiedades únicas, como la capacidad de purificar el agua y eliminar el veneno de los alimentos. Se creía que los unicornios existían según los testimonios de muchos eruditos de la antigüedad, incluyendo a Aristóteles y Ctesias, así como grandes mentes como Leonardo da Vinci. En la Edad Media, los unicornios simbolizaban la pureza y la sabiduría. Sus cuernos se convirtieron en símbolo de prosperidad y podían servir para detectar si la comida estaba envenenada entre la aristocracia. Pero, ¿cómo encontrar un cuerno de unicornio en un mundo donde estas criaturas no existen? A esta pregunta se respondió usando cuernos de otros animales, como rinocerontes o morsas. Sin embargo, los colmillos de narval, animales del Ártico, se hicieron los más populares, ya que durante siglos sus colmillos retorcidos fueron erróneamente tomados por cuernos de unicornio. Viajeros y cazadores obtenían estos cuernos en secreto y los vendían a los europeos como si fueran cuernos de criaturas míticas. Así, comerciantes y grandes gobernantes como Lorenzo de Médici y la reina Isabel I pagaban sumas enormes por estos colmillos, considerándolos símbolos de poder y protección. Incluso el gran inquisidor Tomás de Torquemada no viajaba sin un pedazo de ese cuerno, creyendo que podía salvarle la vida de los herejes. Con el desarrollo de la ciencia y el progreso de los métodos de investigación, la creencia en las propiedades milagrosas de los cuernos de unicornio se desvaneció, y ahora solo quedan como exhibiciones en los museos. Un recordatorio de cómo las leyendas y la realidad se entrelazaron en la historia de la humanidad. El enigma del monolito antártico. En 2020, en una zona remota de la Antártida, a más de 2 kilómetros de profundidad, los investigadores descubrieron un objeto misterioso que fue llamado el monolito antártico. Este objeto, que es una losa de piedra rectangular de aproximadamente 3 metros de alto y 1,5 de ancho, fue encontrado utilizando un radar de penetración de hielo que se usa para cartografiar el paisaje bajo la capa de hielo. Lo más extraño comenzó cuando los científicos empezaron a estudiar el monolito. La superficie de la piedra estaba cubierta de complejos patrones geométricos y petroglifos que curiosamente se parecían a símbolos antiguos encontrados en diferentes partes del mundo, incluyendo Sudamérica, África y Asia. El análisis del material mostró que la piedra no tiene análogos entre las rocas conocidas de la Antártida. Eso significa que llegó allí desde otro lugar. Además, el monolito tenía propiedades magnéticas inusuales. Los instrumentos registraban un campo magnético débil, pero constante a su alrededor. Cerca del monolito se encontraron restos carbonizados de materiales orgánicos que, según los científicos, podrían ser plantas antiguas
o incluso restos de seres vivos que vivieron hace millones de años. Estos materiales orgánicos encerrados en el hielo podrían proporcionar datos únicos sobre el antiguo ecosistema de la Antártida, cuando formaba parte del supercontinente Gondwana. Algunos investigadores sugieren que esto podría ser un rastro de una civilización altamente desarrollada que existió mucho antes de la aparición del ser humano. Otros afirman que esto es una posible prueba de contactos con seres extraterrestres. Sangre humana en una máscara antigua. La máscara dorada de la cultura Sican, encontrada en la costa norte de Perú, contiene rastros de sangre humana. La cultura Sican, que existió desde el año 750 hasta 1375 después de Cristo, es conocida por sus lujosos objetos de oro, incluyendo máscaras funerarias que se creaban durante el período medio de Sican y a menudo acompañaban a la élite en sus entierros. En la década de 1990, los arqueólogos excavaron la tumba de uno de estos miembros de la élite. En ella se encontró un esqueleto sentado al revés, pintado de un color rojo brillante con cinabrio, y con una máscara de oro cubriendo el cráneo separado. Alrededor del esqueleto se colocaron los esqueletos de dos mujeres jóvenes en posiciones de parto y de asistencia a la parturienta, así como los de dos niños. En un estudio reciente, los científicos analizaron la pintura de la máscara y encontraron 6 proteínas de sangre humana, incluyendo albúmina sérica e inmunoglobulina. También se encontraron proteínas de clara de huevo, presumiblemente de pato almizclero. Los investigadores creen que la presencia de sangre simbolizaba la fuerza vital y podría estar relacionada con la idea del renacimiento del difunto. Antiguas inscripciones de los faraones en el Nilo. Arqueólogos buzos en el fondo de las turbias aguas del Nilo en Egipto investigaron formaciones rocosas cubiertas de algas. A primera vista, las piedras no parecían nada especial. Sin embargo, al examinarlas más de cerca, los científicos encontraron varias inscripciones relacionadas con los antiguos faraones. Un equipo conjunto de arqueólogos egipcios y franceses decidió investigar las ruinas del embalse en Asuán. Bajo una capa de algas encontraron varias imágenes talladas con una antigüedad de al menos 2300 años. Las imágenes variaban desde dibujos de antiguos faraones egipcios hasta jeroglíficos. En la foto se pueden ver varias figuras talladas que se conservan en buen estado. Las formas están desdibujadas por el agua y son bastante difíciles de distinguir. Un conjunto de inscripciones parece una fila de cabezas de maniquíes sobre dos objetos que recuerdan lápidas. Estas antiguas inscripciones todavía se están estudiando. Los arqueólogos creen que estos hallazgos pueden ayudar a comprender mejor cómo gobernaban los antiguos reyes en aquellos tiempos lejanos. El misterio de los discos Dropa. En 1938, en una zona remota de China, en la ciudad de Bayan Karaula, los arqueólogos descubrieron sorprendentes artefactos. Los discos Dropa. Estos discos, hechos de granito, tienen un diámetro de aproximadamente 30 centímetros y un grosor de alrededor de 1 centímetro. Llamaron la atención de los científicos por su apariencia inusual. Cada disco contiene orificios centrales y ranuras talladas en espiral, que recuerdan a las pistas de reproducción de sonido. Es decir, se parecen a los discos de vinilo y posiblemente contienen sonidos de personas antiguas, de la naturaleza o incluso de algo extraterrestre. Lo más intrigante es que las ranuras en los discos contienen símbolos microscópicos que recuerdan a jeroglíficos. Los investigadores afirman que estos símbolos podrían ser una forma de escritura antigua, codificada en los patrones en espiral. Las traducciones realizadas por algunos científicos sugieren que los discos podrían contar sobre una civilización antigua conocida como Dropa, que pudo haber tenido contacto con seres extraterrestres. Según la leyenda, la tribu Dropa llegó a la Tierra hace unos 12.000 años desde una estrella lejana, pero lamentablemente no quedó prácticamente ningún artefacto de ellos, excepto estos discos. Los discos Dropa siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos, generando muchas preguntas sobre posibles contactos entre los antiguos humanos y extraterrestres. Una suerte increíble. Un agricultor del pueblo indio de Pani, Dilip Mistry, encontró en una mina privada un diamante que pesa 16,1 quilates, el cual fue evaluado en más de $70,000. Mistry, junto con 3 compañeros, esperaba encontrar piedras preciosas, pero no esperaba tener tanta suerte. El experto local en piedras preciosas, Anu Anupam Singh, confirmó la autenticidad del hallazgo y ahora el diamante será subastado. De la cantidad recaudada, 12,5% tendrá que entregarse al gobierno como regalía, y el resto del dinero se dividirá entre los 4 buscadores. En los videos publicados en línea, se puede ver a Dilip mostrando con orgullo el brillante diamante, y luego entregándoselo al oficial del distrito. Mistry declaró que planea usar su parte del dinero para mejorar la situación financiera de su familia. Cabe destacar que no es la primera vez que un agricultor encuentra diamantes. Anteriormente, él y sus socios ya habían encontrado piedras preciosas.
aunque Mistry nunca dijo cuánto valían. La tablilla de Glosel. En 1924, en el pequeño pueblo de Glosel, en Francia, se descubrieron tablillas de arcilla con símbolos e imágenes enigmáticas, lo que provocó intensos debates en la comunidad científica. Estos artefactos, encontrados por un joven agricultor llamado Émile Frate, resultaron ser tan inusuales que no se podían relacionar con ninguna de las civilizaciones antiguas conocidas. Las tablillas contienen símbolos e imágenes que recuerdan a escrituras antiguas. Sin embargo, su origen y significado siguen siendo desconocidos. Algunos investigadores han propuesto la hipótesis de que las tablillas de Glosel podrían ser una prueba de la existencia de una cultura perdida o desconocida que se desarrolló en esta región hace miles de años. Otra teoría más radical sugiere que estas tablillas podrían ser rastros de una intervención extraterrestre, aunque existen muy pocas pruebas de ello. Sin embargo, la autenticidad de las tablillas sigue siendo cuestionada. Desde su descubrimiento, los científicos han realizado numerosas investigaciones para determinar si son auténticos artefactos antiguos o falsificaciones hechas por el hombre. Hasta el día de hoy, ninguna de las teorías ha sido confirmada de manera definitiva y las tablillas de Glosel siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos del siglo XX. Las momias de Tarim. En el desierto de Tarim, ubicado en la parte occidental de China, se han encontrado momias perfectamente conservadas que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Estas momias impresionan por su estado de conservación, que se ha mantenido gracias al clima seco de la región. Los arqueólogos chinos no pueden creerlo, ya que presentan rasgos europeos, lo que genera muchas preguntas sobre las migraciones y los intercambios culturales de los pueblos antiguos. Las investigaciones han demostrado que las momias tienen pómulos altos, órbitas oculares profundas y cabello claro, lo cual no es típico de la población de esta región. Estos hallazgos ponen en duda la teoría previamente existente de que la cuenca del Tarim estaba habitada exclusivamente por pueblos asiáticos. Los análisis de ADN confirmaron el origen mixto de estas personas, indicando rutas migratorias complejas que conectaban el este y el oeste ya en la antigüedad. Las momias fueron encontradas en diversas sepulturas, muchas de las cuales contienen ricos ajuares funerarios, incluyendo telas, armas y objetos domésticos. Las momias del desierto de Tarim siguen siendo estudiadas por científicos de todo el mundo, revelando cada vez más aspectos de la historia más antigua. Son un fenómeno arqueológico. Sarcófago egipcio y los Simpsons. Los arqueólogos en una tumba egipcia descubrieron algo único, un sarcófago de 3.500 años con la imagen de Marge Simpson del popular dibujo animado moderno. En la tapa del sarcófago está representada una mujer con piel amarilla, vestido verde y una corona azul, que recuerda al famoso peinado de Marge. Pero en realidad, el sarcófago pertenece al Nuevo Reino y representa a la diosa Nut. La tumba pertenecía a una joven de 16 años cuyos padres probablemente no tenían muchos recursos. Sin embargo, hicieron todo lo posible para darle a su hija un entierro digno. En cuanto a esta coincidencia, hay dos opciones: o los egipcios predijeron a los Simpson, o el creador de la serie, Matt Groening, tiene conocimientos secretos sobre las culturas antiguas. También se encontraron amuletos, joyas y sarcófagos de piedra y madera en la tumba. Los sarcófagos del Nuevo Reino a menudo estaban decorados con tallas y pinturas que representaban a los difuntos, a las deidades y escenas del libro de los muertos. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que la coincidencia resultó tan realista? Escribe tu opinión en los comentarios. El antiguo gigante de la antigua Roma. En un territorio cercano a Roma, los arqueólogos descubrieron un esqueleto humano antiguo y único con gigantismo. Con una altura de 202 centímetros, el hombre destacaba entre sus contemporáneos del siglo III, donde la estatura promedio era de aproximadamente 167 centímetros. El gigantismo es un fenómeno extremadamente raro que afecta aproximadamente a 3 personas por cada millón y está relacionado con una disfunción de la glándula pituitaria en la infancia. Anteriormente se habían encontrado esqueletos parciales en Polonia y Egipto que, supuestamente, indicaban gigantismo. Sin embargo, el hallazgo romano se convirtió en el primer caso confirmado de la antigüedad. El esqueleto fue encontrado en 1991 durante las excavaciones de una necrópolis en Fidene bajo la administración de Roma. El equipo arqueológico notó de inmediato la longitud inusual de la tumba, y más tarde las investigaciones confirmaron las particularidades de los huesos. Los investigadores encontraron daños en el cráneo que correspondían a un tumor en la glándula pituitaria, así como extremidades desproporcionadamente largas y signos de crecimiento óseo en la adultez temprana. La muerte temprana del hombre, presumiblemente entre los 16 y 20 años, podría indicar problemas relacionados con el gigantismo. El esqueleto fue encontrado sin objetos funerarios y su entierro no difería de las tradiciones de la época.
lo que indica que fue aceptado por la sociedad. La simbología de este hallazgo resalta el interés de la alta sociedad romana por las personas con anomalías físicas. Mantequilla en los pantanos. Los pantanos a menudo se convierten en verdaderos tesoros para los arqueólogos gracias a sus propiedades de conservación. El ácido húmico en las turberas crea un nivel de pH similar al del vinagre, lo que permite conservar objetos durante cientos e incluso miles de años. Son especialmente famosos los pantanos de Irlanda y Escocia, donde a menudo se encuentra mantequilla. Hasta la fecha se han registrado alrededor de 500 hallazgos similares desde el siglo XVII. Hallazgos similares también se encuentran en Noruega, los Países Bajos y Alemania. La mantequilla generalmente se encuentra en barriles de madera, cubetas, canastas y tazas. A veces está envuelta en corteza de abedul y tela, pero un tercio de los hallazgos no tiene envoltura. El peso de los hallazgos varía de 150 gramos a 50 kilogramos. El hallazgo irlandés más antiguo data de los años 1745 a 1635 a.C. y los escoceses de los siglos III y II a.C. Las razones para almacenar mantequilla en los pantanos son diversas. Una de las versiones es el almacenamiento a largo plazo. El arqueólogo Daniel Fisher descubrió que la carne almacenada en los pantanos de turba conservaba sus propiedades como en un congelador. Además, la mantequilla pudo haberse utilizado como moneda de intercambio para pagar impuestos o rentas. Otra razón podría haber sido la fermentación para mejorar su sabor. Los experimentos del Nordic Food Lab demostraron que la mantequilla almacenada en turba adquiría aromas únicos y seguía siendo comestible después de 1 año y medio. Un raro instrumento astronómico, un astrolabio de latón medieval del siglo XI, fue descubierto por casualidad, pero resultó ser un testimonio importante de la interacción científica intercultural. Creada en España, más tarde recibió inscripciones en diferentes idiomas, ya que los nuevos propietarios la adaptaron a sus necesidades. Este artefacto es único como un palimpsesto que refleja los cambios de ideas y necesidades de sus propietarios. No es solo un ejemplar raro de un instrumento antiguo, es un poderoso testimonio del intercambio científico entre árabes, judíos y cristianos a lo largo de los siglos. El astrolabio de Verona sufrió muchos cambios al pasar de mano en mano. Al menos 3 propietarios añadieron traducciones y correcciones, 2 en hebreo y 1 en una lengua indoeuropea. Los astrolabios son mapas del cielo con partes giratorias que ayudan a determinar la posición en el tiempo y el espacio. Eran útiles para la navegación, la astronomía y la astrología. Visión remota. El proyecto Stargate es un programa secreto iniciado por la CIA en los años 70 para estudiar y aplicar el fenómeno de la visión remota, también conocido como percepción a distancia. La visión remota es la capacidad de una persona para obtener información sobre objetos, lugares o eventos lejanos o inaccesibles sin usar medios sensoriales convencionales. El proyecto Stargate fue creado para investigar las posibilidades de usar esta habilidad con fines de inteligencia, incluyendo el estudio de ovnis. Dentro del proyecto se usaron varios métodos como la hipnosis, la meditación y otras técnicas para llevar a los participantes a un estado alterado de conciencia, donde podían obtener información. Estos métodos se aplicaban para investigar los ovnis y buscar señales de actividad extraterrestre. Uno de los participantes clave del proyecto fue Pat Price, un ex policía que tenía habilidades excepcionales en la visión remota. Pat Price hizo varios descubrimientos importantes, especialmente en relación con los objetos bajo el monte Hayes en Alaska. Él afirmaba que había visto una base subterránea allí, controlada por extraterrestres, y describía estructuras y tecnologías detalladas que supuestamente se encontraban en esa base. Estas afirmaciones generaron mucho interés y controversia entre los investigadores. Algunos documentos de la CIA contienen menciones de esas bases y confirman que Price proporcionó datos que fueron parcialmente confirmados por otras fuentes de inteligencia. Sin embargo, no se han encontrado pruebas directas y concluyentes de la existencia de una base extraterrestre, y muchos aspectos de estas afirmaciones siguen siendo controvertidos. La visión remota se utiliza para labores de inteligencia y la investigación de ovnis, permitiendo obtener información sobre lugares que no pueden ser investigados por métodos tradicionales. Por ejemplo, los practicantes de visión remota pueden describir las estructuras internas de naves espaciales o bases que no pueden observarse físicamente. La muerte de Pat Price en 1975 bajo circunstancias misteriosas añade un elemento de peligro al trabajo de los practicantes de visión remota. La muerte de Price generó muchas especulaciones y teorías de conspiración, sugiriendo que pudo haber sido eliminado debido a sus conocimientos y habilidades. Una construcción antediluviana inacabada. En los misteriosos valles del Líbano se encuentra Baalbek, una ciudad que guarda los enigmas de tiempos antiguos. Una estructura descubierta recientemente en este lugar
ha aportado nueva información, confirmando el significado único de Baalbek para la arqueología y la cultura mundial. Durante mucho tiempo, la arquitectura megalítica de Baalbek fue un misterio para los científicos. Los métodos de construcción y las razones para crear estructuras de tal magnitud no tenían precedentes. Sin embargo, el descubrimiento más reciente ofrece nuevas interpretaciones y posibilidades para comprender a las civilizaciones antiguas. Baalbek, ubicado en el valle de Bekaa, es conocido por su importante papel durante los períodos helenístico y romano. Desde la conquista de Alejandro Magno, la ciudad experimentó cambios significativos, convirtiéndose en un puente entre las culturas orientales y occidentales. La cultura griega dejó su huella en la arquitectura y el arte de Baalbek, lo cual se puede ver en las características distintivas de sus edificaciones. Los romanos, por su parte, ampliaron y reforzaron su estatus como centro religioso y cultural, erigiendo majestuosos templos y edificios públicos. Las construcciones más famosas de Baalbek son los templos dedicados a Júpiter, Venus y Baco. Estos templos son conocidos no solo por su esplendor, sino también por los logros técnicos incorporados en su construcción. Uno de los elementos más significativos es la piedra de la mujer embarazada, un gigantesco megalito que pesa más de 1000 toneladas y que nunca fue incorporado en la estructura final del templo. El descubrimiento en la cantera en 2014 solo aumentó los misterios relacionados con estos antiguos métodos de construcción. El hallazgo demostró que los antiguos constructores utilizaban tecnologías adelantadas a su tiempo, lo que genera preguntas sobre el origen y la difusión del conocimiento ingenieril antiguo. Al comparar Baalbek con otras maravillas antiguas como Stonehenge y las pirámides egipcias, se pueden notar similitudes en los enfoques logísticos e ingenieriles. Por ejemplo, el transporte de enormes piedras para Stonehenge o la construcción de las pirámides en Giza requería no solo recursos físicos, sino también una planificación avanzada y conocimientos astronómicos. Los métodos arqueológicos modernos, como las investigaciones con georradar y el escaneo 3D, abren nuevos horizontes en el estudio de las tecnologías antiguas. La edad de piedra podría resultar ser de madera. Los investigadores creen que los antepasados del ser humano sabían trabajar la madera hace 3 millones de años. En 1836, el arqueólogo danés Christian Jürgensen Thomsen propuso una cronología desde la edad de piedra hasta las edades de bronce y de hierro, que se convirtió en la base de la arqueología. Sin embargo, el arqueólogo Thomas Terberger está listo para reescribir la historia y cree que la edad de piedra podría ser reemplazada por la edad de madera. Él supone que las herramientas de madera existen desde hace tanto tiempo como las de piedra, es decir, 2,5 o 3 millones de años. Simplemente la piedra sería reemplazada por la madera. Las herramientas de piedra primitivas son características del Paleolítico inferior, pero la madera solo se ha encontrado en 10 de 1000 yacimientos arqueológicos de esa época. Terberger dirigió la investigación de los objetos de madera encontrados en la turba de una mina de carbón cerca de Schöningen, en Alemania, desde 1994 hasta 2008. Entre los artefactos había lanzas y palos arrojadizos, datados del final del cálido periodo interglacial. Hace unos 300.000 años, estos hallazgos cambiaron la idea sobre los antepasados humanos, a quienes antes se consideraba simples carroñeros. Las personas que vivieron antes de Homo sapiens fabricaban herramientas y armas de caza, cooperaban para cazar y sabían cómo despiezar la presa. La microscopía 3D y los escáneres micro-CT detectaron rastros de desgaste en 187 piezas de madera. Hasta ahora se creía que solo los humanos modernos trabajaban la madera. Entre los hallazgos había palos, utensilios de cocina y herramientas domésticas hechas de abeto, pino y alerce. La madera fue cortada en una montaña a 2 o 3 kilómetros del lugar del hallazgo. El análisis mostró que las personas de la edad de piedra trabajaban la madera cuidadosamente, siguiendo un cierto orden: quitar la corteza, eliminar las ramas, afilar las puntas y endurecerlas al fuego. Las herramientas de madera resultaron ser más complejas que las de piedra. La otra cara del Papa. Baltasar Cosa, quien se convirtió en Juan XXIII, demostró que incluso un pirata puede llegar al trono papal. Su vida comenzó en 1370 en la isla de Procida, y desde temprana edad se apasionó por la piratería junto con sus hermanos. Sin embargo, a petición de su madre, fue a estudiar a Bolonia y rápidamente pasó de ser un ladrón a un teólogo erudito. En la universidad, Baltasar formó una banda de 10 demonios, se dedicó a pequeños chantajes e incluso conoció a su amor, la bruja Yandra de la Scala. Pero después de que la Inquisición la arrestó, mató a 2 inquisidores y él mismo terminó en la cárcel, de donde sus amigos lo rescataron. Después de huir, Baltasar volvió a la piratería hasta que su barco naufragó, y entonces hizo un voto de convertirse en sacerdote si sobrevivía. Al sobrevivir y cumplir su voto, Baltasar se enfrentó al Papa Urbano VI y se vio envuelto en los asuntos oscuros de la corte papal, convirtiéndose en verdugo y asesino. Tras la muerte de Urbano, su sucesor Benedicto XVI envió a Baltasar a sofocar una rebelión en Bolonia,
lo cual hizo con especial crueldad. Como recompensa, Baltasar recibió el control de la ciudad. Continuando su camino en la jerarquía eclesiástica, tomó un préstamo y compró para sí mismo el rango de obispo. Tras la muerte de Alejandro V, Baltasar aprovechó la oportunidad y fue elegido papa, convirtiéndose en Juan XXIII. Sin embargo, su mandato resultó ser breve. En el Concilio de Constanza fue depuesto acusado de numerosos crímenes. Sin rendirse, Baltasar escapó, pero fue capturado y liberado tras pagar una gran suma. Al regresar a Bolonia, vivió hasta el final de sus días, muriendo de cáncer. En su tumba hay un monumento realizado por Donatello. La historia de Baltasar Cosa muestra cuán impredecibles pueden ser los destinos de las personas, y cómo a veces incluso las personalidades más increíbles pueden dejar una huella notable en la historia. En la historia de la Iglesia Católica, a lo largo del tiempo se han acumulado una gran cantidad de testimonios aterradores, repugnantes y místicos. Esta historia es solo una pequeña confirmación de ello. La influencia del asteroide y el contacto con los dioses. El asteroide que se cree que destruyó a los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años dejó una huella significativa en la península de Yucatán. Este impacto creó el cráter de Chicxulub, que hasta hoy sigue siendo un importante sitio geológico. Aunque este cataclismo ocurrió mucho antes de la aparición de la civilización maya, sus consecuencias geológicas y ecológicas a largo plazo pudieron influir en la formación de la región donde más tarde se desarrolló esta cultura. Los hallazgos arqueológicos, como ciudades y estructuras destruidas y sepultadas bajo capas de sedimentos, pueden confirmar indirectamente la teoría sobre los cataclismos que ocurrieron en Yucatán. Sin embargo, no hay pruebas directas de que los mayas supieran sobre el asteroide que destruyó a los dinosaurios o que tuvieran alguna información sobre ellos. La idea de que los mayas pudieron haber tenido contacto con los dinosaurios no tiene fundamento científico. Los dinosaurios se extinguieron mucho antes de la aparición de los primeros seres humanos y mucho antes de las civilizaciones mayas. Sin embargo, en la mitología y el arte de los mayas se pueden encontrar representaciones de criaturas que pueden interpretarse como animales legendarios o míticos. Pero esto no es una prueba de que realmente hayan tenido contacto con dinosaurios. A veces los investigadores encuentran fósiles de dinosaurios en Mesoamérica, pero estos hallazgos pertenecen a épocas anteriores a la historia humana. Estos hallazgos pueden ser interesantes para geólogos o paleontólogos, pero no confirman la teoría sobre el contacto de los mayas con los dinosaurios. El conocimiento sobre antiguos cataclismos posiblemente se integró en su mitología y creencias relacionadas con fenómenos naturales y las acciones de los dioses. Los mayas creían en la ciclicidad del tiempo y en catástrofes recurrentes, lo que podría ser un reflejo de su comprensión del pasado y una previsión de eventos futuros. Estos parientes, las ruinas de las pirámides egipcias más antiguas. Los arqueólogos encontraron cerca de Praga un complejo misterioso del Neolítico, que resultó ser más antiguo que Stonehenge y las pirámides egipcias. El recinto circular abierto construido hace unos 7000 años pudo haber servido como lugar de reunión para los agricultores locales. Su diámetro es de aproximadamente 55 metros, lo que permitiría colocar dentro la Torre de Pisa. Miroslav Kraus, el jefe de las excavaciones, afirma que la construcción pertenecía a la cultura de la cerámica de bandas, que existió entre los años 4900 y 4400 a.C. La primera mención del Círculo de Viena apareció en la década de 1980, cuando fue parcialmente descubierto durante la instalación de servicios públicos. Las excavaciones modernas permitieron verlo por completo y encontraron cerámica, huesos de animales y herramientas de piedra. El análisis de los restos orgánicos ayudará a determinar con precisión la fecha de construcción y la posibilidad de vincularlo con el asentamiento neolítico cercano. El estudio del recinto circular muestra que la cultura de sus constructores se extendía por toda Europa Central, abarcando territorios de la actual Polonia, Alemania y Chequia, donde vivían en casas largas capaces de albergar hasta 30 personas. El sarcófago del señor Pakal. El señor Pakal, también conocido como Pakal el Grande, fue un gobernante de la ciudad de Palenque en la civilización maya. Gobernó desde el año 615 hasta el 683 después de Cristo y es conocido por sus importantes contribuciones al desarrollo de la ciudad y su cultura. Pakal el Grande dejó tras de sí numerosos logros arquitectónicos, incluyendo el Templo de las Inscripciones, en el cual fue encontrado su sarcófago. La tapa del sarcófago del señor Pakal está decorada con imágenes complejas que han generado muchas interpretaciones y controversias. En ella está representado Pakal, sentado en una postura inusual, rodeado de símbolos y jeroglíficos. Su posición y el entorno han dado lugar a diferentes interpretaciones, incluyendo teorías sobre contactos con civilizaciones extraterrestres. Erich von Däniken, partidario de la teoría de los antiguos astronautas, interpreta la imagen en la tapa del sarcófago como prueba de contactos de los mayas con extraterrestres. Él afirma que Pakal está representado en la posición de un piloto de nave espacial, con las manos, los pies y la espalda
supuestamente controlando algún tipo de dispositivo. Según Deniken, esto demuestra que Pakal pudo haber estado relacionado con tecnologías extraterrestres. Los arqueólogos e historiadores proponen una explicación alternativa. Ellos creen que la imagen en el sarcófago simboliza el viaje de Pakal al más allá y su conexión con las deidades mayas. Según ellos, la postura de Pakal lo representa como un intermediario entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, y no como un piloto de una nave espacial. ¿Podría el señor Pakal haber sido realmente un extraterrestre? Esta hipótesis sigue siendo sumamente controvertida y no tiene pruebas científicas. A pesar de las interpretaciones interesantes propuestas por Deniken, la mayoría de los científicos tienden a considerar estas teorías como fantásticas y no basadas en datos reales. Otros artefactos encontrados en Palenque y en otras ciudades mayas respaldan las interpretaciones tradicionales. Por ejemplo, numerosas inscripciones e imágenes muestran escenas de la vida de los mayas, sus rituales religiosos y sus creencias mitológicas. Estos hallazgos confirman que Pakal y su sarcófago formaban parte del contexto cultural y religioso maya, y no eran evidencia de contactos extraterrestres. La piedra de Cochno es una roca masiva ubicada cerca de la ciudad de Clydebank en Escocia, y está cubierta de intrincados patrones tallados que consisten en espirales, círculos y líneas, y hasta ahora se considera uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Escocia. Tras realizar numerosos análisis, los científicos confirmaron que la piedra tiene alrededor de 5.000 años. Los patrones en la piedra de Cochno han llamado la atención debido a su singularidad y complejidad. Algunos investigadores interpretan estos símbolos como un antiguo mapa del cielo estrellado, lo que sugiere un posible uso astronómico de la piedra. Según ellos, las espirales y los círculos podrían representar estrellas, planetas o incluso trayectorias de cuerpos celestes, lo que pudo haber ayudado a los antiguos habitantes de Escocia a rastrear el movimiento de los astros. Además, la piedra pudo haber sido utilizada en rituales o ceremonias locales relacionados con la adoración de dioses o espíritus de la naturaleza. Sin embargo, hasta ahora no hay una opinión unánime sobre el papel que desempeñaba este artefacto en la vida de las personas de la antigüedad. Los partidarios de la teoría del paleocontacto proponen la hipótesis de que los patrones en la piedra de Cochno podrían ser evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres. Según ellos, la complejidad simbólica de las imágenes podría indicar una interacción con una cultura más avanzada, posiblemente de origen no terrestre. Un gigantesco monumento militar, los arqueólogos descubrieron un monumento conmemorativo de 4.000 años de antigüedad en el sitio de Bambasi, en Siria, que recuerda a la pirámide escalonada del antiguo Egipto en Saqqara. Este montículo artificial, conocido como el Monumento Blanco debido al brillo de sus materiales de construcción, fue investigado por primera vez hace varias décadas. Un estudio reciente mostró que alrededor del año 2400 a.C., el montículo preexistente fue modificado y complementado con una serie de escalones horizontales, cada uno de los cuales contenía al menos 30 entierros sellados con capas de yeso. Los antiguos textos mesopotámicos mencionan monumentos militares donde los cuerpos de los enemigos eran apilados, aunque hasta ahora no se han encontrado tales monumentos. Sin embargo, el monumento blanco en Tel Banat, al parecer, servía como un memorial para el entierro de los habitantes del asentamiento y no de los enemigos caídos en combate. El hallazgo pone en duda algunas ideas tradicionales sobre la arqueología del Medio Oriente. El monumento tenía un tamaño comparable a la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, pero no estaba construido de piedra, sino de tierra. Los entierros en el monumento blanco fueron cuidadosamente colocados, de acuerdo con las costumbres rituales, junto con equipo militar, a veces al lado de proyectiles y pieles de animales. Este hecho demuestra que la comunidad se esforzaba por honrar a sus guerreros, creando un memorial en su honor. Los misterios del Códice Gigas. El Códice Gigas, conocido también como la Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito que guarda muchos enigmas. Creado en el siglo XIII, impresiona por su tamaño y contenido. Dentro del libro se pueden encontrar no solo los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, sino también una imagen del mismo diablo, que ocupa toda una página. Sin embargo, lo más intrigante son los mapas astronómicos que parecen inusualmente detallados para su época. Esto ha dado lugar a muchas teorías sobre el posible origen extraterrestre de los conocimientos utilizados en la creación del códice. Algunos investigadores creen que el manuscrito podría contener mensajes cifrados o conocimientos transmitidos por civilizaciones extraterrestres. La leyenda dice que el Códice Gigas fue escrito por un monje en una sola noche con la ayuda del diablo. ¿Qué secretos esconde este misterioso manuscrito? ¿Y es posible que en sus páginas estén cifradas las claves de conocimientos antiguos que vinieron del espacio? El Códice Gigas sigue siendo uno de los artefactos más misteriosos de la antigüedad, que algún día sin duda estudiaremos.
El proyecto secreto La Campana, según diversas fuentes, empezó un programa ultra secreto dirigido a crear una tecnología adelantada a su tiempo. La campana era un dispositivo con forma de campana, compuesto por una carcasa metálica y lleno de una extraña sustancia llamada mercurio rojo. Las pruebas se realizaban en un laboratorio aislado en Polonia, en las cercanías de Breslavia. Las investigaciones relacionadas con este proyecto abarcaban una amplia gama de temas, desde la antigravedad hasta los viajes en el tiempo. Algunas teorías afirman que los nazis intentaron crear un dispositivo que pudiera cambiar el curso de la guerra utilizando fenómenos físicos avanzados como distorsiones del espacio y el tiempo. Sin embargo, los resultados de los experimentos siguen siendo desconocidos y, después de la guerra, se perdió el rastro de la campana. El secretismo alrededor del proyecto generó muchos rumores. Algunos creen que el dispositivo fue evacuado a Sudamérica o cayó en manos de los aliados. La cuestión de si la campana realmente existió sigue siendo un misterio hasta hoy. Un cráneo de 270 millones de años en la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano se descubrió un cráneo fosilizado que pertenecía a un antiguo antepasado de los anfibios. Su edad aproximada es de 270 millones de años. Los científicos describieron el cráneo como una nueva especie de protoanfibio, que recibió el nombre de Kermitopus gratus en honor al famoso Muppet, la rana Kermit. Uno de los estudiantes de la Universidad George Washington destacó la importancia de usar nombres populares para atraer la atención hacia los descubrimientos científicos. Él señaló que el nombre Kermit es perfecto para describir a la antigua anfibia, ya que la conecta con los representantes modernos de esta clase de animal. El cráneo fue encontrado por el paleontólogo Nicholas Houghton durante investigaciones de campo en Texas, en un lugar conocido como Red Beds. Esta área, que pertenece al período pérmico temprano, contiene muchos fósiles, incluyendo restos de antiguos reptiles y anfibios. Después de su descubrimiento en 1984, el cráneo permaneció en los fondos del museo durante décadas, hasta que fue estudiado por Arjan Mann, quien lo seleccionó entre otras muestras para un análisis detallado. Los esfuerzos conjuntos de los investigadores ayudaron a establecer que el cráneo encontrado pertenece a un nuevo género de antiguos anfibios. Dibujos infantiles en Pompeya. Estos hallazgos nos sumergen en la vida cotidiana de la gente común en vísperas de la catástrofe. Entre las ruinas de Pompeya se encontraron grafitis analíticos con imágenes de gladiadores luchando. Los científicos creen que estos garabatos permiten comprender mejor la forma de pensar de los antiguos romanos. Los dibujos con carbón fueron encontrados entre las ruinas del patio de la casa del segundo cenáculo colonato, la casa de Escalanada y el segundo cenáculo colonato. Los investigadores dicen que los dibujos fueron hechos por niños, probablemente de entre 5 y 7 años. Esto se confirma por el hecho de que cerca se dibujó la silueta de una mano pequeña, delineada con carbón. Esto confirma que fue delineada con carbón. Esto confirma que incluso los niños de la antigua Roma asistían a los anfiteatros para presenciar los espectáculos sangrientos. Los grafitis fueron encontrados en una de las paredes del pasillo cerca del patio de servicio, aproximadamente a 1,5 metros del nivel del suelo. Probablemente los niños se subieron a los andamios de construcción. En los dibujos aparecen 2 gladiadores enfrentados. Cerca de ellos hay una escena de venatio, juegos de caza, también con 2 luchadores armados con largas lanzas. Parece que se preparan para luchar contra un par de jabalíes salvajes. A la derecha hay la cabeza de un ave de rapiña, presumiblemente un águila. En otra habitación, probablemente destinada a almacenar ánforas, apareció otra serie de dibujos en las paredes. Nuevamente no a mucha altura. Son 3 manos pequeñas delineadas con carbón, 2 escenas de combate de gladiadores, 2 figuras jugando con una espada, un jabalí, y finalmente una escena de lucha cuerpo a cuerpo en la que uno de los 2 luchadores está tirado en el suelo. Esferas de piedra tallada. Un asentamiento neolítico en Escocia se convirtió en el lugar de un hallazgo único. Cientos de esferas de piedra perfectamente pulidas, decoradas con espirales y círculos concéntricos. Estos artefactos, que datan del 4º o 3er milenio antes de nuestra era, impresionan por la gran maestría en el trabajo de la piedra. Las esferas están hechas de diferentes tipos de roca, desde la frágil arenisca hasta el resistente granito, y demuestran un nivel de detalle que claramente no estaba destinado a fines utilitarios. Una de las teorías sugiere que las esferas podrían haber sido proyectiles para ondas. Sin embargo, esto es poco probable debido al gran esfuerzo invertido en su creación. Otra hipótesis es que se usaban como pesas para balanzas, pero la variedad en la forma de los ornamentos también pone en duda esta teoría. Algunos investigadores tienden a pensar que las esferas tenían un significado ritual. Los ornamentos podrían haber sido simbólicos y las propias esferas se usaban en ceremonias de culto. Sin embargo, todavía no hay pruebas suficientes a favor de esta teoría, y las esferas de piedra de Escocia
siguen siendo uno de los misterios más intrigantes del Neolítico europeo. Estos enigmáticos artefactos siguen despertando interés y debates entre los arqueólogos, resaltando la riqueza y complejidad de la cultura neolítica. La fotografía más antigua de Alemania. Se considera que la fotografía fue inventada en 1839, sin embargo, en Múnich se descubrió una imagen que cambia la historia. En un museo alemán encontraron una fotografía tomada 2 años antes. En la imagen de 4 por 4 centímetros aparece un lugar emblemático de Múnich, la Catedral Frauenkirche. La fotografía fue tomada por el científico alemán Franz von Kobel. En 1837, la investigadora Franklisa Cornelia Kemp encontró esta imagen en el archivo. Antes se creía que la fotografía más antigua de Alemania databa de 1839. Fue en ese año cuando Louis Daguerre inventó el daguerrotipo. Pero el hallazgo en Múnich muestra que la primera fotografía en Alemania fue tomada en marzo de 1837. Kobel anotó la fecha en el reverso de la fotografía, realizada con impresión salina. En la imagen, la Frauenkirche parece una sombra sobre el fondo de un cielo oscuro. La imagen está invertida y fue expuesta durante horas. La fotografía más antigua de Alemania no podrá verse en la exposición permanente del museo. Se almacenará en una sala especial con baja temperatura. A las mujeres les está prohibido ver esta máscara. El Museo Pitt Rivers de la Universidad de Oxford retiró de la exposición una máscara de madera hecha por el pueblo Igbo de Nigeria. Según las creencias de este pueblo, las mujeres tienen prohibido ver la máscara, y solo los hombres pueden usarla durante ceremonias y rituales. El museo colocó un letrero de advertencia sobre la seguridad cultural y eliminó la imagen de la máscara de su sitio web. La máscara Igbo tiene un profundo significado cultural, simboliza el poder espiritual y protege las tradiciones de la tribu. Era utilizada exclusivamente por hombres, lo que resalta su importancia en los rituales religiosos y sociales. La experta en arte Ruth Millington señaló que negar el acceso al artefacto a todas las mujeres debido al tabú de una sola cultura es una medida extrema. Ella considera que las mujeres deben tener el derecho de decidir por sí mismas si quieren ver la máscara, después de conocer sus características culturales. La búsqueda de la base antártica 211. La leyenda sobre la base 211 en la Antártida es una de las teorías más misteriosas relacionadas con los nazis. Según los rumores, los nazis durante los años de la Segunda Guerra Mundial pudieron haber construido una base secreta en esta región aislada para refugiarse después de la derrota. Supuestamente, la base se encontraba en la zona de la Tierra de la Reina Maud y estaba equipada con tecnologías avanzadas que permitían a los nazis sobrevivir en las duras condiciones de la Antártida. Investigaciones y expediciones recientes han generado una nueva ola de interés en esta teoría. En los últimos años se han encontrado varios artefactos, incluyendo fragmentos de equipo y objetos con marcas alemanas características, que podrían haber pertenecido a expediciones alemanas en la Antártida. Algunos investigadores afirman que esto es una prueba de la presencia nazi en la región, aunque la mayoría de los científicos no lo creen. También existe evidencia de intentos por parte de los alemanes de organizar bases en la Antártida durante la expedición de 1938, pero no se ha encontrado confirmación de la existencia de la base 211. A pesar de la falta de pruebas directas, los mitos sobre la base secreta siguen intrigando a los investigadores y a los aficionados a las teorías de conspiración. La conexión entre el Antiguo Egipto y la Biblia. El papiro de Ipuwer, también conocido como el Discurso de Ipuwer, es un texto del Antiguo Egipto escrito en papiro, que actualmente se encuentra en el Museo de Leiden en los Países Bajos. Este documento data el papiro hacia el final del Reino Medio de Egipto, aproximadamente en el año 1800 a.C., aunque la copia del papiro pudo haber sido creada mucho después. El papiro está escrito en forma de monólogo poético en el que el narrador, Ipuwer, describe las catástrofes que azotaron Egipto. El texto narra disturbios sociales, desastres naturales, hambruna masiva y la destrucción del orden social, lo que lo convierte en una fuente única para comprender la visión del Antiguo Egipto sobre las crisis y el caos. Uno de los enigmas del papiro de Ipuwer es su posible relación con hechos históricos reales. Algunos investigadores creen que el papiro no describe eventos específicos, sino más bien una interpretación literaria de ideas generales sobre el caos y el desorden social, características del pensamiento egipcio. Al mismo tiempo, el contenido del texto ha llevado a hipótesis de que podría reflejar una conmoción histórica real, posiblemente relacionada con la caída del Reino Medio u otras catástrofes. El interés por el papiro y por Puber también surgió debido a los paralelismos con las plagas bíblicas de Egipto, descritas en el libro del Éxodo. Las descripciones de sangre que convierte el río en rojo, oscuridad y muerte masiva
se encuentran en ambos textos. Sin embargo, la relación exacta entre el papiro y Puber y los eventos bíblicos sigue siendo controvertida, ya que no existen pruebas convincentes de una conexión histórica directa. Los petroglifos místicos. La distancia de Egipto a Australia es de 12.500 kilómetros. Sin embargo, como lo demuestran los descubrimientos arqueológicos, para el hombre antiguo esta distancia era fácilmente superable. Los glifos de Gosford son misteriosos petroglifos descubiertos en una zona rocosa cerca de la ciudad de Gosford en Australia. Estas imágenes en piedra sorprendieron a los investigadores por su parecido con los jeroglíficos del antiguo Egipto. En los glifos se representan escenas y símbolos que sugieren que estas imágenes podrían ser evidencia de un posible contacto entre antiguas tribus australianas y seres extraterrestres, o incluso de antiguos viajes de los egipcios a Australia. Los partidarios de la teoría del paleocontacto afirman que estos glifos podrían ser una prueba de que en un pasado remoto hubo interacciones entre diferentes culturas antiguas o incluso con civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, aquí también intervienen los escépticos, quienes señalan numerosas inconsistencias y consideran que los glifos pudieron haber sido creados en la época moderna, posiblemente como una mistificación, o bien son obra de los aborígenes locales que utilizaron símbolos similares a los egipcios. La cuestión sobre el origen y la autenticidad de los glifos de Gosford sigue abierta. Hasta el momento no existen pruebas convincentes que confirmen su antigüedad o su relación con civilizaciones extraterrestres, lo que convierte este hallazgo en uno de los misterios arqueológicos más enigmáticos de Australia. Tela teñida con insectos. Los científicos estudiaron fragmentos de tela teñida encontrados en la cueva Skulls en Israel. Estos pedazos de textil datan de la edad del Bronce Medio. Las investigaciones de los científicos demostraron que el tinte para la tela se hizo a partir de insectos secos de kermes mediterráneos. Desde la antigüedad, las personas aprendieron a fabricar tintes a partir de seres vivos. En el Mediterráneo, el tinte más caro era la púrpura, obtenida del líquido secretado por las glándulas de los moluscos marinos. Otro valioso tinte rojo se hacía a partir de hembras secas de cochinillas, como los kermes mediterráneos que viven en los robles. Existen testimonios escritos sobre el uso de estos tintes en los textos cuneiformes del archivo de Nuzi en el Antiguo Testamento. Los arqueólogos también han encontrado kermes en vasijas neolíticas en Francia, aunque probablemente se usaban con fines mágicos o medicinales. Los fragmentos más antiguos de textiles teñidos con kermes provienen de antiguas minas de sal en Austria, que datan del entre 1400 y 400 a.C. Además, el kermes se utilizó para teñir la legendaria alfombra de Pazyryk en Altai. Una puerta metálica dentro de la roca. Desde principios del siglo XXI, numerosas historias y rumores rodean la construcción del ferrocarril Baikal-Amur en Rusia, algunos de los cuales, sorprendentemente, tienen fundamentos reales. Durante los trabajos activos en esta vía, los trabajadores se encontraron con anomalías y fenómenos paranormales, lo que llevó a muchos a llamar a la línea ferroviaria la Vía Fantasma. Entre las historias ocupan un lugar especial los relatos sobre el fantasma del ferrocarril, un tren que pasa en silencio, del cual fueron testigos tanto los constructores como los habitantes locales. Según los científicos, el origen de estos relatos podría estar relacionado con los acontecimientos de la década de 1940, cuando durante un levantamiento, los prisioneros robaron una locomotora en un intento de fuga. Los misterios tampoco pasaron por alto los túneles, en particular el de Severomuisky, cuya construcción duró más de 25 años debido a sorpresas inesperadas que presentaban nuevos desafíos para los constructores. Los misterios relacionados con estas construcciones, incluida la historia del chamán blanco que presagiaba catástrofes, solo aumentan el aura de misticismo que rodea a la vía férrea. A cada paso, los constructores se enfrentaban a nuevos obstáculos que requerían soluciones inmediatas. Uno de los momentos más intrigantes fue el descubrimiento de una puerta metálica en una de las secciones del túnel, después de que irrumpiera un manantial subterráneo que provocó la muerte de 30 personas. La puerta, que se convirtió en un verdadero misterio, permaneció como un secreto sin resolver, al igual que los extraños sonidos que provenían de debajo de la tierra, parecidos a golpes. Los intentos de explicar estos fenómenos varían desde suposiciones sobre una alta concentración de gas radón, capaz de provocar alucinaciones auditivas, hasta historias sobre fuerzas malignas que habitan en las profundidades del túnel. Un toque adicional de intriga lo aporta el Puente del Diablo, que forma parte de esta misma línea férrea y es famoso por sus misterios y mitos. A pesar de todas las dificultades técnicas e históricas, el túnel de Severomuisky y el Puente del Diablo siguen siendo las construcciones más importantes del ferrocarril Baikal-Amur, y las historias relacionadas con ellos continúan fascinando tanto a especialistas como a viajeros. Las respuestas a muchas preguntas aún no se han encontrado, y cada nuevo misterio solo aumenta el enigma de estos lugares. Tuberías de piedra de Baigú.
En una zona remota de China, al pie de la montaña Baigú, se han descubierto sorprendentes tuberías subterráneas hechas de piedra. Estas antiguas estructuras, cuya antigüedad supera los 5.000 años, impresionan por su complejidad y precisión. Las excavaciones han demostrado que las tuberías se adentran profundamente bajo tierra y tienen diversos tamaños, desde diámetros pequeños de varios centímetros hasta enormes, de más de 1 metro de diámetro. La tecnología utilizada para crear estas tuberías sigue siendo un misterio para los científicos modernos, ya que no se sabe cómo las civilizaciones antiguas lograron tallar e instalar estructuras tan complejas. Su origen y propósito siguen siendo desconocidos, lo que genera muchas hipótesis y suposiciones. Los investigadores suponen que estas tuberías podrían haber sido parte de un antiguo sistema de suministro de agua o de ventilación. Sin embargo, existe una teoría aún más intrigante. Es posible que las tuberías de piedra de Baigú sean evidencia de participación extraterrestre. La precisión y la escala de la construcción hacen pensar en la existencia de tecnologías antiguas que aún no comprendemos. Es interesante que en el mundo se conocen artefactos similares de otros lugares. Por ejemplo, en las mesetas de Colorado. Aquí, las tuberías también tienen un diámetro de 50 centímetros a 1 metro. Los arqueólogos descubrieron que por dentro estas tuberías se cubrieron de una costra que contiene hierro. Algo similar se ha encontrado también en Luisiana, Estados Unidos. En este caso, el diámetro alcanza los 70 centímetros. Una ciudad en el centro del Sahara. El Sahara Central en Níger es un territorio prácticamente inalcanzable para las personas. Cualquier turista que se dirige al sur desde la costa del Mediterráneo se enfrenta a una enorme cantidad de obstáculos. Las dunas gigantes, el calor agotador y los vientos secos crean un paisaje prácticamente desprovisto de vida. Pero a quienes se adentran en las profundidades del gran desierto les espera una sorpresa. Rodeadas de cañones de arena en una solitaria meseta, se encuentran las ruinas de la enorme ciudad fortaleza de Yado. Estas ruinas, cuya antigüedad varía entre 800 y 1000 años, representan un misterio. La ciudad surgió cuando esta parte del desierto era mucho más húmeda y fértil. Se sabe poco sobre los habitantes de este lugar, y quién construyó esta ciudad sigue siendo desconocido. La ciudad fortaleza de Yado es un czar, un asentamiento fortificado típico del norte de África. Este tipo de asentamientos normalmente consiste en edificaciones residenciales construidas alrededor de un almacén central de provisiones, con un enfoque en funciones defensivas. Los czar, como Yado, se construían con troncos de palma cubiertos con una mezcla de adobe, endurecida por los vientos del desierto hasta alcanzar la dureza del metal. Lo que distingue a Yado de la mayoría de los czar similares son sus increíbles dimensiones. La colosal fortaleza se eleva sobre el desierto, haciendo que todo el paisaje circundante parezca insignificante. El pueblo Kanuri, que habita el desierto en el centro del Sahara, fue el último habitante conocido de este lugar. Es posible que la ciudad les haya sido heredada por una cultura más antigua, de la cual no se han conservado registros. El momento decisivo que probablemente obligó a los Kanuri a abandonar Yado fue, al parecer, el agotamiento del agua potable. A medida que el paisaje verde se convertía en desierto, el agua se volvía salobre y el entorno demasiado hostil para sobrevivir. La gente vivió en la meseta de Yado durante unos 60.000 años, dejando pinturas rupestres y otras evidencias de su presencia. El ganado menor se criaba aquí ya en el año 7000 a.C., y el ganado mayor apareció aproximadamente en el año 3500 a.C. Las pinturas rupestres encontradas en las montañas de Airdatan, de entre 5.500 y 4.500 años atrás, representan un mundo con vegetación densa y abundancia de animales completamente diferente al paisaje actual. Hoy en día, llegar a la que alguna vez fue una gran ciudad es muy difícil. Esta parte del mundo es inestable, y las tribus que habitan el territorio están en constante lucha por los recursos limitados. Los Kanuri ahora viven en el pueblo desértico vecino de Chirfa, pero cada año regresan al lugar de sus antepasados para cosechar dátiles. Es extraño, pero las palmeras datileras siguen dando frutos. Los Kanuri son un fragmento de la antigua civilización de Kanyam, que reinó en el Sahara Central desde el año 700 hasta el 1300 después de Cristo. El origen de este imperio está envuelto en misterio, y no se sabe si Yado fue fundado en ese periodo o incluso antes. Si Kanyam construyó Yado, las excavaciones pueden revelar mucho sobre esa cultura, pero si lo heredaron, tal vez algún día se logre descubrir algo diferente, oculto a los ojos humanos y protegido por el desierto, esperando revelar todos sus secretos. Un accesorio misterioso del futuro. Los arqueólogos encontraron un relieve en la pared en el que aparecen objetos parecidos a bolsos modernos. Algunas de estas imágenes tienen cerca de 12.000 años. Las más antiguas fueron encontradas en Turquía, en las ruinas del templo megalítico Göbekli Tepe, donde extrañas imágenes están grabadas en las columnas del antiguo templo. Motivos similares fueron encontrados en México, Irak y Sudamérica.
lo que genera muchas preguntas sobre el posible uso de tales objetos por las civilizaciones antiguas. Aunque las imágenes se parecen a bolsos o carteras, los expertos creen que lo que está representado en las antiguas ruinas son más bien canastas. Algunos creen que el concepto de bolso pudo haber sido inventado por las civilizaciones antiguas. El primer bolso moderno apareció en 1841 en Inglaterra, creado por Samuel Parkinson. El problema es que el templo de Göbekli Tepe fue construido en el año 9000 a.C., y es poco probable que sus constructores supieran de ese accesorio. Otro ejemplo antiguo de bolso se encontró en jeroglíficos del Antiguo Egipto, escritos hace unos 5000 años, donde los dioses sostienen un pequeño objeto cuadrado que simboliza la prosperidad. Los arqueólogos realmente han encontrado restos de cestas y bolsas para herramientas que usaban los antiguos egipcios, pero aún no pueden decir con certeza qué está representado en los jeroglíficos. Se han hecho descubrimientos similares en Irak, entre las ruinas de un palacio sirio, construido entre los años 883 y 859 antes de nuestra era. Se muestra a un genio alado sosteniendo en sus manos un objeto parecido a una bolsa. El historiador David Miano cree que estas figuras, llamadas Apkallu, eran deidades menores que llevaban cubetas para agua y palmas datileras sagradas, no bolsas. En Irak realmente se han encontrado cubetas antiguas que se parecen a las de los grabados. Motivos similares también se han encontrado en México, entre las ruinas toltecas, donde estatuas gigantes sostienen objetos que parecen bolsas. Estas estatuas fueron creadas alrededor del año 750 de nuestra era. Intentaron tratar el cáncer. El estudio de 2 cráneos antiguos arrojó resultados sorprendentes. En ellos se encontraron signos de cáncer y rastros de intentos de tratarlo. Estos hallazgos muestran que los antiguos egipcios conocían el cáncer e intentaban combatirlo. Los signos de esta enfermedad incluían una fuerte destrucción de tejidos y pequeñas metástasis. Son especialmente interesantes las huellas de cortes alrededor de las lesiones. Esto indica que los egipcios posiblemente intentaban extirpar los tumores mediante cirugía. Los antiguos egipcios eran famosos por sus conocimientos médicos. Sabían tratar fracturas, curar heridas, fabricar prótesis e incluso empastar dientes. Sin embargo, sus capacidades para tratar el cáncer eran limitadas. Los científicos estudiaron 2 cráneos de la colección Duckworth de la Universidad de Cambridge. Uno de los cráneos pertenecía a un hombre de entre 30 y 35 años, con signos de cáncer e intervenciones quirúrgicas. El otro cráneo pertenecía a una mujer de más de 50 años, con lesiones cancerosas y rastros de heridas cicatrizadas. Los investigadores destacan que el estudio de restos antiguos presenta dificultades. Los esqueletos incompletos y la falta de historial clínico dificultan sacar conclusiones. Sin embargo, estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre las prácticas médicas antiguas y subrayan la necesidad de más investigaciones en paleooncología. Los misteriosos tocones en la orilla del mar. El propósito de la enigmática construcción de la Edad de Bronce conocida como Stonehenge ha intrigado a los arqueólogos desde su descubrimiento en 1999 en una playa de Norfolk, Inglaterra. Sin embargo, recientemente los científicos parecen haber resuelto su misterio. Stonehenge o Holm 1 es un tocón de roble invertido rodeado por 55 troncos partidos. Fue construido a finales de la primavera del año 2049 antes de nuestra era en una salina protegida por dunas y bancos de limo. El arqueólogo aficionado John Lorimer descubrió el monumento cuando notó una punta de hacha de bronce en la arena. Empezó a excavar y encontró un tocón con un anillo ritual a su alrededor. Este descubrimiento provocó fuertes protestas de los habitantes locales, pero los arqueólogos trasladaron Holm 1 al Museo de Lynn, donde sus partes fueron protegidas con cera. Holm 2, encontrada cerca y dejada en su lugar, fue casi completamente destruida por las mareas. Los arqueólogos suponen que estas estructuras se construyeron para controlar el clima. En aquellos tiempos el clima era severo, con inviernos helados y primaveras tardías, lo que afectaba mucho a la agricultura. Los troncos de Stonehenge fueron cortados en primavera y colocados de manera que coincidieran con la salida del sol en el día del solsticio de verano. Esto está relacionado con la creencia de que el cuco, que simboliza la fertilidad, regresa al otro mundo y con él se va el verano. El ritual con el cuco consiste en atraparlo para prolongar el verano. En el centro de Holm 2 se realizaban sacrificios a Venus, lo que según las creencias ayudaba a la agricultura. Estos rituales se realizaban cada 8 años de acuerdo con el ciclo de Venus. Así, ambos monumentos buscaban de diferentes maneras poner fin a los fríos intensos. 2 hallazgos sensacionales en una sola piedra. En el pueblo de El Abuga, en Rusia, ocurrió un sorprendente descubrimiento arqueológico. Se encontró una roca de basalto con petroglifos que recuerdan a los famosos dibujos rupestres de Sikochi Sikachiolian. En esta piedra también se encontró la imagen de una mantis religiosa, lo cual es raro para esta región. Una expedición de científicos de Moscú
llegó a la zona para estudiar el hallazgo. Inicialmente, los arqueólogos fueron escépticos respecto a la información sobre los petroglifos, pero en el lugar confirmaron la autenticidad del artefacto. En la piedra se visualizan varias figuras, incluyendo la rara imagen de una mantis religiosa, lo cual es único en todo el mundo. Los científicos continúan estudiando esta zona, lanzando drones para registrar las coordenadas y crear un mapa digital de los petroglifos. La principal pregunta que sigue, sin respuesta, es el origen de la roca con estos dibujos tan únicos. Existen hipótesis sobre que la piedra pudo haber llegado con el arrastre del hiel o haber sido traída de otra manera. Los modelos 3D hechos a partir de los dibujos permiten a los arqueólogos presentar al público copias exactas de los hallazgos de Yelabuga, confirmando su importancia y singularidad. Este hallazgo no solo confirma la rica historia de la región, sino que también abre nuevas perspectivas para el estudio de las civilizaciones antiguas. Encontraron un tesoro usando un viejo mapa del abuelo. Dos hermanos de Alemania encontraron un tesoro en Lubomiers, Polonia, usando un mapa. Fue dibujado por su abuelo en 1952, se fueron de vacaciones a Polonia, y uno de sus destinos fue Lubomiers, donde su abuelo, que trabajaba como jardinero, enterró objetos de valor antes de irse. Un mapa encontrado en el archivo familiar les ayudó a encontrar el lugar que sus familiares les habían descrito. Al llegar a Lubomiers, los hermanos pidieron una pala a los habitantes locales para excavar, pero sus acciones parecieron sospechosas, y una vecina informó a la policía sobre ellos. Las excavaciones se detuvieron temporalmente hasta que los hermanos obtuvieron el permiso necesario. Después de resolver las formalidades, los arqueólogos se unieron a las excavaciones. El mapa del abuelo resultó no ser un simple mapa, sino una carta que indicaba el lugar donde estaban enterrados los tesoros. En el lugar señalado, los hermanos encontraron dos jarras antiguas con hallazgos valiosos, incluyendo relojes, joyas, monedas del siglo XIX y varias pitilleras de 1935. Por lo visto, estos objetos eran trofeos de guerra. Los artefactos encontrados fueron enviados a peritaje para evaluar su importancia histórica. Si resultan ser valiosos, por ley, pueden ser confiscados y entregados a un museo. De lo contrario, los tesoros serán devueltos a los hermanos. Ayudaba a tragar, respirar y hablar. Arqueólogos polacos descubrieron una prótesis médica única, destinada a una persona con paladar hendido, que tiene alrededor de 300 años de antigüedad. Este defecto ocurre cuando el paladar de la boca no se cierra correctamente durante el desarrollo, y hoy en día se puede corregir mediante cirugía. Sin embargo, hace 3 siglos las personas se veían obligadas a buscar otras soluciones. La prótesis fue encontrada en la iglesia de San Francisco de Asís en Cracovia, y es la primera de su tipo encontrada en Polonia. Probablemente fue hecha a medida para una persona específica con paladar hendido, para hacer su vida más cómoda. El dispositivo se insertaba en la boca y llenaba el hueco en el paladar, cumpliendo funciones necesarias para una vida normal. La singularidad de esta prótesis radica en su diseño. Consta de 2 partes, una placa metálica que hace la función del paladar duro y una almohadilla de lana para un ajuste ceñido a la boca. El paladar duro ayuda a tragar, respirar y hablar, además de mantener los objetos en la boca, evitando que entren en la cavidad nasal. Este pequeño dispositivo, de unos 3 centímetros de largo y con un peso de solo 6 gramos, era bastante avanzado para su época. Para estudiar la prótesis con más detalle, los científicos utilizaron un microscopio especial y análisis de rayos X. Descubrieron que las partes metálicas estaban hechas de cobre con impurezas de oro y plata. La almohadilla de lana contenía rastros de yoduro de plata, probablemente para proteger contra microbios y mantener la limpieza. Gilgamesh, rey de Uruk y último rey de los Anunnaki, es una de las figuras más importantes y enigmáticas en la historia de la antigua Mesopotamia. No solo se convirtió en la figura central de una de las epopeyas más antiguas, sino que también dejó una profunda huella en la cultura y la religión. Gilgamesh, cuyo nombre aún está rodeado de misticismo, fue un gobernante destacado cuyos logros se convirtieron en la base de muchos mitos y leyendas. Durante su reinado, Gilgamesh fue conocido como un gran constructor, estratega y guerrero. A él se le atribuye la construcción de las enormes murallas de la ciudad de Uruk, que protegían a los habitantes de los enemigos y de los desastres naturales. Según las leyendas, estas murallas eran tan impresionantes que los propios dioses participaron en su construcción. Además de esto, el gobierno de Gilgamesh se asocia con un periodo de prosperidad económica y florecimiento cultural, lo que convirtió a Uruk en un importante centro del mundo antiguo. Gilgamesh se convirtió en una figura central de la mitología gracias al poema épico sobre sus hazañas, conocido como la Epopeya de Gilgamesh. Este monumento literario, encontrado en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal en Nínive, describe los viajes y aventuras de Gilgamesh, su lucha contra fuerzas sobrenaturales de la naturaleza
así como su búsqueda de la inmortalidad. Este poema no solo es una fuente fundamental para el estudio de la antigua cultura mesopotámica, sino que también refleja las aspiraciones y experiencias humanas eternas. Los hallazgos arqueológicos confirman la historicidad de Gilgamesh. Durante las excavaciones en Uruk y otras ciudades mesopotámicas, se encontraron numerosos artefactos, incluyendo tablillas cuneiformes con textos e inscripciones que mencionan su nombre. Tiene un significado especial la tumba encontrada, que según algunas versiones podría pertenecer al propio Gilgamesh. Este descubrimiento, si se confirma, podría ser clave para comprender la figura histórica de Gilgamesh. Entre los hallazgos arqueológicos llaman especialmente la atención los textos que describen a los Anunnaki, deidades que desempeñaron un papel importante en la mitología de la antigua Mesopotamia. Se considera que los Anunnaki son descendientes del dios del cielo An y de la diosa de la tierra Ki, y estaban relacionados con la creación de la humanidad y el control de su destino. La teoría sobre la influencia de los Anunnaki se extiende mucho más allá de Mesopotamia, relacionándolos con otras civilizaciones antiguas e incluso con extraterrestres provenientes del planeta Nibiru. La comparación de la teoría de Nibiru con otras teorías de cataclismos, como el diluvio universal o la caída del meteorito de Tunguska, demuestra la amplia gama de hipótesis sobre el origen y desarrollo de la humanidad. El descubrimiento de la tumba de Gilgamesh podría arrojar luz sobre muchos aspectos de la vida y el reinado de este legendario rey, así como confirmar o refutar los numerosos mitos que existen sobre él. Chichén Itzá y sus misterios. Chichén Itzá tuvo una enorme importancia para la civilización maya como centro político, económico y religioso. Esta antigua ciudad, ubicada en el norte de la península de Yucatán, fue un lugar importante para la realización de rituales y ceremonias relacionados con los dioses y los fenómenos astronómicos. Erich von Däniken, conocido por sus teorías sobre antiguos extraterrestres, prestó atención a la pirámide El Castillo, el templo de Kukulcán, en sus investigaciones. Él sugirió que la precisión de los elementos arquitectónicos y astronómicos de la pirámide podría ser evidencia de contactos de los mayas con civilizaciones extraterrestres. Däniken señalaba que pirámides como El Castillo pudieron haber sido construidas utilizando tecnologías desconocidas para los científicos modernos. El significado simbólico del espectáculo de luces en los escalones de la pirámide de El Castillo durante el equinoccio está relacionado con el culto al dios Kukulcán. En los días del equinoccio de primavera y otoño, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por los escalones de la pirámide. Este fenómeno se interpretaba como el regreso de Kukulcán a la Tierra, lo que confirmaba la importancia del conocimiento astronómico de los mayas y su habilidad para diseñar arquitectura en armonía con el movimiento de los cuerpos celestes. Los mayas creían en el regreso del dios Kukulcán, la serpiente emplumada, quien simbolizaba el renacimiento y la renovación. Esta creencia se basaba en antiguos mitos y textos como el Popol Vuh y los códices mayas, que describían la naturaleza cíclica del tiempo y el regreso de los dioses en ciertos momentos de la historia. Kukulcán era una deidad importante, asociada con el viento, el agua y la fertilidad, lo que hacía que su culto fuera especialmente significativo para la sociedad agrícola maya. Los arqueólogos modernos interpretan estos hallazgos como evidencia del alto nivel de desarrollo en astronomía e ingeniería de los mayas. Ellos consideran que las pirámides y otras estructuras de Chichén Itzá fueron construidas tomando en cuenta complejos cálculos matemáticos y observaciones del movimiento de los cuerpos celestes. El primer observatorio astronómico. Un observatorio egipcio antiguo descubierto recientemente, el primero de su tipo, demuestra el profundo conocimiento de los egipcios en astronomía y su estrecha relación con las prácticas espirituales y rituales. Es el observatorio más grande y el primero conocido en la historia de Egipto. Los restos de la construcción del siglo VI a.C. fueron encontrados hace 3 años durante excavaciones en la antigua ciudad de Buto, actualmente conocida como Tel el Faraín, en la gobernación de Kafr el Sheikh. Todo lo que encontramos superó nuestras expectativas, declaró Hassam Ghanim, director de la Administración de Antigüedades de Kafr el Sheikh y jefe de la misión arqueológica. Los arqueólogos descubrieron las ruinas de un edificio en forma de L hecho de ladrillo, con un área de aproximadamente 850 metros cuadrados. La entrada oriental conduce al lugar donde la luz del sol iluminaba el punto de observación del sol y las estrellas en el que se encontraba el sacerdote astrónomo. En las paredes se conserva su imagen, mirando hacia el sol naciente, una imagen que representa la conexión de los antiguos egipcios con el cosmos. Al principio, los investigadores pensaron que habían descubierto un templo, pero el hallazgo de artefactos e inscripciones relacionadas con la astronomía, como relojes de sol y otros instrumentos para medir el tiempo, los llevó a concluir que se trataba de un observatorio. Dentro del salón se encontraron imágenes astronómicas del amanecer y el atardecer durante las 3 estaciones. Los artefactos encontrados, como las estatuas de Horus y Osiris, así como una figura de bronce de Osiris con una serpiente, confirman la importancia del papel espiritual y científico del observatorio.
El misterio de la civilización de Jiroft. En Irán, en la antigua ciudad de Jiroft, los arqueólogos descubrieron artefactos únicos. Estos hallazgos, cuya antigüedad supera los 5000 años, son objetos de arcilla y piedra con imágenes de criaturas y símbolos inusuales. Llaman especialmente la atención las figuras con cabezas alargadas y ojos grandes, que recuerdan las descripciones de seres extraterrestres. Las imágenes en los artefactos de la civilización de Jiroft son tan únicas y diferentes de otras culturas antiguas conocidas que algunos investigadores han propuesto la hipótesis de posibles contactos con civilizaciones extraterrestres. Estas hipótesis se basan en que los antiguos artistas podían representar lo que veían o de lo que habían oído hablar. Los hallazgos también incluyen complejos patrones geométricos y símbolos que hasta ahora no han sido descifrados. Esto solo añade más misterio a esta antigua cultura. La civilización de Jiroft, gracias a sus enigmáticos artefactos, atrae la atención no solo de los arqueólogos, sino también de los aficionados a lo místico y lo inexplicable. Huellas del hombre antiguo. Los arqueólogos descubrieron una sorprendente estatua de la Edad de Hierro, con huellas dactilares bien conservadas de su creador, lo que permite echar un vistazo a la vida de nuestros antepasados de hace más de 3000 años. Esta antigua figura de barro, que data del siglo IX o X antes de nuestra era, fue encontrada en el fondo de un lago en Italia y, según los expertos, tiene un significado ritual. El hallazgo se realizó en el lago Bolsena, un lago volcánico donde los arqueólogos encontraron una escultura de barro que recuerda a una figura femenina, del tamaño de una palma de la mano. Normalmente, este tipo de figuras se encuentran en enterramientos funerarios, sin embargo, esta fue hallada en una zona que alguna vez fue un área residencial de un asentamiento inundado. El equipo del Servicio de Arqueología Subacuática y el Grupo de Restauración del Patrimonio Cultural de Italia, junto con los buzos estatales, desempeñaron un papel clave en la preservación y extracción de este artefacto. Los investigadores señalan que la estatua se conservó tan bien que se pueden ver las huellas dactilares del maestro que la creó. Esto permite suponer que la escultura pudo haber sido una versión de prueba y no una obra terminada. Este hallazgo también arroja luz sobre el antiguo asentamiento italiano de Aiola, que según los científicos existió en la Edad de Hierro. La región de Gran Caro di Bolsena, donde se hizo el hallazgo, está relacionada con la actividad volcánica y tiene una rica historia, cuyo estudio comenzó apenas en 1991, cuando los investigadores descubrieron una acumulación de piedras sin trabajar, que supuestamente pertenecen a la primera Edad de Hierro. El tesoro es más antiguo que la Edad de Hierro. Los investigadores finalmente revelaron el misterio de dos artefactos inusuales del tesoro de oro de Belena. En los tesoros de la Edad de Bronce ibérica se encontró un par de adornos de origen parcialmente extraterrestre. Unos brazaletes opacos y una semiesfera hueca oxidada, decorada con oro, resultaron estar forjados de un metal que cayó del cielo en forma de meteorito. El descubrimiento fue realizado por Salvador Rovi Llorens, ex jefe del Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional de España. Su trabajo demostró que las tecnologías y métodos de trabajo del metal en Iberia, hace 3000 años, eran más avanzados de lo que se pensaba anteriormente. El tesoro oculto de Belena incluye 66 objetos, encontrados en 1963 en el territorio que hoy es Alicante. Estas joyas se consideran un ejemplo destacado del arte de la orfebrería de la Edad de Bronce en la península ibérica y en Europa. Dos adornos, una pequeña semiesfera y un brazalete en forma de torque, tienen elementos que los arqueólogos denominaron de hierro. Esto generó un problema, ya que la Edad de Hierro en la península ibérica comenzó alrededor del año 850 a.C., mientras que las joyas de oro están fechadas entre los años 1500 y 1200 a.C. La diferencia entre el hierro meteorítico y el terrestre radica en el alto contenido de níquel en el meteorítico. A pesar del óxido, los resultados del estudio mostraron que la semiesfera y el brazalete fueron hechos de hierro meteorítico, fechado aproximadamente entre los años 1400 y 1200 a.C., una ciudad antigua en Micronesia. Este asombroso complejo fue construido sobre islas artificiales que están conectadas por una red de canales, por lo que a menudo se le llama la Venecia del Pacífico. El complejo incluye alrededor de 100 islotes artificiales. Las islas fueron creadas a partir de enormes bloques de basalto, colocados de tal manera que forman muros, plataformas y edificios. Cada estructura está rodeada de canales de agua, lo que hace que este lugar sea aún más misterioso e impresionante. La antigüedad de Nan Madol se estima en aproximadamente 1500 años. Sin embargo, algunas investigaciones indican que las primeras construcciones pudieron haber aparecido mucho antes. Los arqueólogos suponen que la construcción de este complejo comenzó a finales del primer milenio de nuestra era, posiblemente bajo la dirección de los gobernantes locales, la dinastía Saúd-El-Er, quienes usaron Nan Madol
como un centro ceremonial y administrativo. El principal misterio de Nan Madol radica en cómo los habitantes de la isla de Panapé lograron construir una ciudad tan compleja y masiva con tecnologías y recursos limitados. Cada bloque de basalto utilizado en la construcción pesa desde varios cientos de kilogramos hasta varias toneladas. El transporte y la instalación de bloques tan pesados habrían requerido un esfuerzo y conocimientos significativos. El basalto se extraía en el otro extremo de la isla, lo que significaba que era necesario transportarlo a través de terrenos difíciles y agua. Teniendo en cuenta que los antiguos constructores no contaban con tecnología moderna, este logro parece casi imposible. Algunos investigadores sugieren que los bloques de piedra pudieron ser transportados usando balsas y cuerdas. Otros señalan el posible uso de un sistema de palancas y rampas. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente cómo los antiguos micronesios lograron colocar y nivelar con tanta precisión estas estructuras masivas. Nan Madol también está rodeado de muchas leyendas y mitos. Los habitantes locales creen que la ciudad posee propiedades mágicas y que fue construida utilizando fuerzas sobrenaturales. Algunos mitos afirman que Nan Madol era el hogar de espíritus y se utilizaba para realizar rituales relacionados con la adoración a los antepasados. Hasta el día de hoy, esta antigua ciudad inspira asombro y respeto entre los habitantes de Panapa y evitan visitar Nan Madol después de la puesta del sol, considerándolo un lugar habitado por espíritus. Amuleto del espacio. Arqueólogos turcos descubrieron un amuleto hecho de hierro meteórico con una antigüedad de 4.700 años. Este artefacto, encontrado en una tumba de la Edad de Bronce temprana en Asia Menor, se considera el hallazgo más antiguo de este tipo en la región, cuya datación ha sido establecida con precisión. El amuleto fue encontrado en la necrópolis de Kesikserpe, ubicada en el suroeste de Turquía. El objeto estaba dentro de un pitos, un gran recipiente de barro utilizado para entierros. Hasta hoy, los artefactos más antiguos reconocidos hechos de hierro meteorítico son unas cuentas de Egipto encontradas cerca del asentamiento de El Gerseg y datadas en el año 3300 antes de nuestra era. También se conocen hallazgos de la región de Orenburgo en Rusia, donde en un túmulo de una cultura no identificada, los arqueólogos encontraron un cuchillo, un formón y una azuela, que datan del año 2700 antes de nuestra era. Durante las excavaciones en Kesikserbe, además de un amuleto, se encontraron entierros con ricos ajuares funerarios, lo que indica un alto estatus del difunto. Los análisis confirmaron que el hierro del amuleto es realmente de origen meteorítico, lo que aumenta aún más su valor histórico y científico. Cosmonauta medieval. En 1993, revistas europeas y estadounidenses publicaron una noticia sensacional. Entre las tallas de piedra de la Catedral de Salamanca, en España, se descubrió la imagen de un cosmonauta. La construcción de la catedral comenzó en 1513 y se completó en 1733. Periodistas y lectores discutieron activamente cómo en el siglo XVIII la gente pudo haber sabido sobre la existencia de trajes espaciales. Se propusieron todo tipo de teorías, desde la previsión del artista hasta la visita de extraterrestres. Sin embargo, los entusiastas se llevaron una sorpresa. La figura del cosmonauta resultó ser una simple broma. Entre los talladores de piedra de Europa existe la tradición de añadir nuevos detalles durante la restauración de edificios. En 1992, durante la restauración de la catedral, un tallador de piedra llamado Jerónimo García, con el permiso no oficial de la dirección eclesiástica, añadió a la fachada varias figuras nuevas, incluido el cosmonauta. Esta tradición da vida a los edificios históricos y les añade un toque moderno. El caso de Salamanca nos recuerda que el pasado y el presente pueden entrelazarse de manera sorprendente y que los restauradores a menudo dejan su huella para las futuras generaciones. Cofre romano antiguo. En 1994, en el centro de España, cerca de un antiguo templo romano de Mitra, los arqueólogos encontraron las ruinas de la villa Casa del Mitreo. Construida a finales del siglo I, fue reconstruida varias veces hasta un gran incendio en el siglo IV. Llamó especialmente la atención un gran cofre de madera, reforzado con placas de cobre y hierro. En la antigua Roma, estos cofres servían como cajas fuertes para guardar objetos de valor. Las dimensiones del cofre son de aproximadamente 3 por 1.5 metros, lo que lo convierte en el hallazgo más grande de este tipo. Debido al mal estado del cofre, que resultó dañado en un incendio, los arqueólogos en 1994 no se atrevieron a extraerlo, temiendo que se destruyera. Dejaron el cofre en su lugar, esperando tiempos mejores y tecnologías más avanzadas para su conservación. Esta es una práctica común en la arqueología cuando no se puede garantizar la conservación del artefacto. En 2017, gracias a las nuevas tecnologías, el cofre fue extraído y llevado al Instituto del Patrimonio Cultural de España. Aquí fue estabilizado y conservado,
No hay información sobre el contenido del cofre. Lo más probable es que los dueños hayan salvado los objetos de valor antes de la destrucción de la villa. ¿Seres extraterrestres o personas únicas? En 2017, en una cueva de la ciudad sureña peruana de Nazca, el periodista y ufólogo Jaime Maussan descubrió 6 momias inusuales con cráneos alargados y 3 dedos en las manos. Él afirmó que eran seres extraterrestres. Entre los hallazgos había 4 hombres, una mujer y un bebé. Maussan presentó las momias ante el Congreso de México, afirmando que eran de origen extraterrestre. A pesar de su seguridad, los expertos consideraron que las momias eran falsificaciones. Sin embargo, investigaciones recientes de una de las momias, identificada como María M01, arrojaron nuevos y sorprendentes resultados. Científicos peruanos realizaron un análisis de María utilizando microscopía electrónica y radiografía. Resultó que María tiene similitudes biológicas con los humanos. Sus huesos se conectan suavemente bajo la envoltura momificada, y el cráneo alargado no muestra signos de deformación artificial. La bóveda craneal muestra un crecimiento y desarrollo atípicos, y su volumen es un 30% mayor que el de una persona común. María también se distingue por la ausencia de cabello y orejas, 3 dedos con 4 falanges en manos y pies, ojos saltones y mandíbulas prominentes. Los pies de María tienen una estructura única. El hueso del talón es diferente al de los humanos. Esto sugiere que caminaba encorvada. María también sufría de artritis y tenía la columna vertebral dañada. María vivió en la misma época que la civilización nazca. Esto podría indicar su relación con esa cultura. Investigaciones previas de ADN sugerían que las momias eran restos humanos modificados de la época precolombina. La nueva investigación genera más preguntas que respuestas. Los científicos no pueden determinar con exactitud el origen de María ni sus características únicas. Para comprender completamente estos restos, se necesitan más investigaciones, incluyendo pruebas genéticas. El hecho de que la antigua momia extraterrestre tenga muchas similitudes con un ser humano real complica aún más la comprensión de nuestro pasado. Ahora nos resulta aún más difícil entender quién habitó nuestro planeta hace cientos y miles de años. La enigmática pirámide de Sidinga. Este complejo, descubierto por arqueólogos a finales del siglo XX, incluye más de 80 pirámides, lo que lo convierte en uno de los sitios de enterramiento más grandes del desierto de Nubia, en Sudán. Las pirámides de Sidinga fueron construidas en una época en la que Nubia estaba bajo la influencia del antiguo Egipto, y los gobernantes del reino de Kush buscaban imitar las tradiciones y la arquitectura egipcias. La mayoría de las pirámides de Sidinga son de tamaño pequeño en comparación con las pirámides egipcias, con una altura promedio de entre 3 y 7 metros. Fueron construidas de arenisca y ladrillo y se usaban como lugares de entierro para la nobleza y los miembros de la élite gobernante. Los arqueólogos han encontrado en estas pirámides cerámica, joyas y también restos de momias, lo que demuestra el alto nivel de habilidad de los artesanos nubios. Uno de los misterios de las pirámides de Sidinga es su gran cantidad en un área relativamente pequeña, lo que hace que este complejo sea único. La construcción de tantas pirámides puede indicar la importancia religiosa y cultural de este lugar para los antiguos nubios. Sidinga también fue un lugar de culto a la diosa Hathor, quien desempeñaba un papel clave en la vida religiosa de Nubia. La muerte agonizante de la mujer que grita. En 1935, cerca de Luxor, Egipto, se encontró una misteriosa momia que recibió el nombre de la mujer que grita debido a su expresión facial aterradora con la boca abierta. Los científicos están seguros de que la mujer pudo haber muerto de un dolor terrible, lo que provocó un espasmo cadavérico que dejó su rostro congelado en un grito. La momia fue descubierta por una expedición arqueológica del Museo Metropolitano de Nueva York en la tumba de Senmut, el arquitecto principal de la reina Hatshepsut. En esta tumba también se encontró una cámara funeraria para su madre y otros familiares. A pesar del rico ajuar funerario, la identidad de la mujer que grita y las razones de su expresión facial siguieron siendo un misterio durante casi 100 años. Los arqueólogos realizaron un estudio detallado de la momia utilizando tomografía computarizada y fotografía infrarroja. La autopsia virtual reveló que la mujer tenía alrededor de 48 años. Su estatura era de aproximadamente 150 centímetros y sufría de una leve artritis. Sorprendentemente, sus órganos internos, como el cerebro, el corazón y los pulmones, estaban intactos, lo cual no correspondía a la práctica habitual de momificación en la época del Nuevo Reino. Su entierro incluía una peluca negra hecha de fibras de palma datilera, tratada con minerales, y 2 anillos con escarabeos de jaspe, lo que indica su alto estatus social. La doctora Salem sugirió que su expresión facial podría ser resultado de un espasmo cadavérico, una condición rara en la que los músculos usados activamente antes de la muerte se quedan rígidos, lo que indica posible sufrimiento
o un gran estrés. Los embalsamadores momificaron su cuerpo antes de que comenzara a descomponerse y relajarse, preservando su boca abierta. El juguete de piedra dejó perplejos a los científicos. Durante unas excavaciones en Islandia, se descubrió una antigua figura de piedra que parece un juguete infantil. El hallazgo se realizó en Seyðisfjörður y data de la época de los vikingos. La figura representa a un animal de 4 patas con una oreja rota. La mayoría de los arqueólogos creen que es un cerdo, ya que los vikingos criaban cerdos para obtener carne. Sin embargo, algunos investigadores sugirieron que la figura podría representar a un oso, aunque los osos no son nativos de Islandia. Después de que se publicaron las fotos en las redes sociales, muchos usuarios opinaron que se trata de la imagen de un perro islandés. La directora de las excavaciones, Ragnheiður Traustadóttir, es escéptica respecto a esta versión, señalando que los rasgos faciales no corresponden a los de un perro, basándose en su experiencia de muchos años como dueña de un perro islandés. Las excavaciones en Seyðisfjörður, que comenzaron en 2020, ya han dado muchos hallazgos interesantes, incluyendo túmulos, rediles, tumbas vikingas y alrededor de 4.000 artefactos. Aunque el propósito exacto de la figurilla es desconocido, se supone que pudo haber sido tallada para entretener a los niños durante las noches de invierno. La conexión con los sacerdotes del antiguo Egipto. Entre las numerosas teorías ocultistas que interesaban a los nazis, un lugar especial ocupaba la idea de los sacerdotes del antiguo Egipto. Los líderes del Tercer Reich, especialmente los miembros de la organización Ahnenerbe, creían que los sacerdotes del antiguo Egipto poseían conocimientos secretos sobre la vida después de la muerte, la magia y el poder sobre la muerte. Estos conocimientos, según ellos, podrían ser utilizados para lograr el control sobre fuerzas espirituales y físicas, lo que haría a los nazis invencibles. Las expediciones nazis a Egipto, organizadas bajo el auspicio de la Ahnenerbe, estaban dirigidas a la búsqueda de artefactos antiguos relacionados con los faraones y sus rituales. El culto de Osiris, dios del inframundo y del renacimiento que simbolizaba la vida eterna y el poder, despertaba un interés especial. Osiris, como protector de la resurrección y del ciclo de la vida, podía, según los nazis, darles la clave para la inmortalidad y el control sobre el alma. Las expediciones tenían como objetivo encontrar textos antiguos y artefactos que pudieran revelar los secretos de los rituales de los sacerdotes, realizados en templos y pirámides. Los nazis buscaban objetos mágicos como varas, amuletos y pergaminos sagrados que pudieran darles acceso al poder espiritual utilizando los rituales mágicos de los antiguos sacerdotes. Aunque no se presentaron pruebas oficiales de hallazgos exitosos o artefactos mágicos, la élite nazi creía que los antiguos sacerdotes egipcios poseían el verdadero conocimiento sobre la naturaleza de la vida y la muerte. El martillo de Londres. En 1936 se hizo un hallazgo inusual en Texas que se convirtió en tema de acalorados debates entre científicos y ufólogos. El artefacto descubierto, conocido como el martillo de Londres, resultó estar sellado dentro de un trozo de piedra caliza fosilizada, cuya antigüedad, según algunas estimaciones, es de millones de años. Esto llevó a la suposición de que el martillo pudo haber pertenecido a una civilización antigua altamente desarrollada, e incluso podría tener un origen extraterrestre. Los partidarios de la teoría del paleocontacto y de la historia alternativa creen que el martillo de Londres es una prueba de la existencia de una civilización desconocida que poseía tecnologías avanzadas mucho antes de la aparición de las culturas conocidas. Ellos afirman que un artefacto así no pudo haber llegado accidentalmente a formaciones rocosas tan antiguas. Sin embargo, también existe una explicación científica de que el martillo pudo haber quedado atrapado en la piedra caliza mucho después de su formación. Según ellos, la antigüedad del fósil no necesariamente indica la edad del artefacto, y es posible que se trate de una inclusión posterior del martillo en la roca sedimentaria. Hasta el día de hoy, el martillo de Londres sigue siendo uno de esos misterios que continúan despertando la curiosidad y provocando debates sobre el origen de la humanidad y su historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que nuestros antepasados realmente pudieron haber tenido contacto con seres extraterrestres? ¿O crees que todos estos descubrimientos son solo parte de una mistificación y fueron creados en nuestra época? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video, me va a interesar leerla. Gracias por ver el video, hasta luego a todos.